levántese por favor, porque usted y yo tenemos una cita el día de hoy. Richie, súbale el volumen y vamos a hacer el meneíto. Y ahí, para abajo, eso, para abajo. Ahí. Yo le cuento, ¿por qué estamos bailando? Porque es bueno para la salud, hacer cardio. A usted le va a ayudar con la circulación, con la presión, con la felicidad, desde luego. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Sabe muy bien que hoy, como todos los días viernes, tenemos salud humana, salud familiar, salud que a usted le interesa conocer. Gracias por permitirnos acompañarle un día más de esta semana extraordinaria donde hemos venido día a día a conversarle temas que son sensacionales. Tenemos pendiente un tema, yo lo sé. El miércoles nos dijeron, Choco, que entonces nos ofreciste algo pero no nos cumpliste, ¿qué pasó? Ya sé, aquí está, aquí le traemos entonces el día de hoy un temononón en donde vamos a hablar de las personas de la tercera edad, Y espere, porque son la alteración de estados de alerta en las personas de la tercera edad. ¿Sabe qué le hace bien a las personas de la tercera edad? Echarse un bailecito, ¿no es cierto? Y estos clásicos siempre funcionan bastante bien. Así que si usted en casita tiene a alguien, tal vez su abuelito, tal vez su papito, tal vez algún familiar, invítele a que venga y mueva el cuerpo y lo active. Sencillito, 2 para allá, 2 para acá, una sonrisita y se siente como nuevo, Así que bueno, bienvenidos todos una vez más. Nuestro doc Carlitos Nieto, como siempre, ya está listo con nosotros. Mientras tanto, yo quiero que usted agarre su celular. Venga, cojamos el celular. Vámonos a Instagram. ¿Le parece? Vámonos a Instagram. Nos vamos a Instagram porque en Instagram pasan cosas que son curiosas. Ojos que no ven, Instagram se lo cuenta. Nos encuentra como Doctor en Palabras, 7 en números, .s. Esa es nuestra cuenta de Instagram. ¿Qué usted va a encontrar por allá? Tips, consejos, temas relacionados con todo lo que le ofrecemos en pantalla a diario, sea salud veterinaria, sea salud familiar. Todos los temas que usted necesita saber están ahí precisamente. Entonces, ese por ejemplo fue acerca de los perritos que a veces no saben comportarse porque no les hemos enseñado cómo hacerlo. Y así que teníamos una notita pequeñita, unas recomendaciones de educación canina que nos puede funcionar bastante bien. Así que, ¿qué le recomiendo yo? Vaya para allá, compártelo. Por favor, coméntelo, póngale like. Y con todo esto, yo le aseguro que le va a ir muy bien. Y no es lo único, porque al lado hablábamos también, por ejemplo, de dermatología, que fue muy interesante hablar de las vitaminas que al cuerpo le pueden ayudar para evitar dermatológicamente enfermedades que son autoinmunes. O sea, no sabe, o sea, en serio, es una tremenda opción. Así que queremos seguir sumándonos para que usted pueda conocer más de nosotros, de su familia. Únase doctor7.es. Ahora, Choco, a mí me gustaría volverles a ver, porque las recomendaciones estuvieron buenísimas. Entonces, vamos con nosotros hasta YouTube. En YouTube nada se queda suelto. En YouTube nosotros tenemos toda la información para que usted pueda ver toda nuestra programación, no solamente Doctor 7, Fanático, los noticieros, Este es Ecuador y mucho más completito en Ecuador TV. ¿Qué es lo único que tiene que hacer? Suscribirse a nuestro canal. Significa que cuando usted se suscribe, lo único que necesita hacer es activar la campanita. Va a encontrar absolutamente todo. ¿Eso qué quiere decir? Que si tal vez usted dice, la semana pasada hablamos con el doctor acerca de la diabetes y no me acuerdo cuáles eran los alimentos que podía comer. O, por ejemplo, hablaron de salud digestiva y yo no me acuerdo qué era lo que tenía que hacer. Pues, adivine qué. Ahí lo puede hacer. Ahí usted puede revisar y sin ningún problema se suma a nuestro programa, lo repite y así lo disfruta. ¡Qué bonito!, ¿no es cierto? Muy bien, ahora le voy a recordar una cosita más antes de que pase mi doc Carlitos, porque él está ya calentó, está así en la línea central, ya está como que, ¿qué fue? ¿Ya entro o no entro? Recuerde que nuestra línea de contacto es del 099-529-3016, ¿ok? Todos los mensajitos que hoy día lleguen a preguntas interesantes que usted necesita resolver, por favor, hágalo a través de esta línea de contacto, 099-529-3016. Ahora sí, señoras y señores, a esta hora de la tarde, siendo el día viernes, viene nuestra estrella central. Hola, Nico, ¿cómo estás? Una buena tarde con todos. Bienvenidos a Doctor 7 y veo que estamos arrancando súper bien, estamos conversaditos, estamos de a verde.
Si así estamos de verdes, ya saben lo demás. Así que no, bienvenidos ustedes, porque también tenemos un programón. Me parece muy interesante el tema de hoy, Doc. Sí, correcto. Porque claro, nosotros hablamos de cómo se desgasta el cuerpo, de qué es lo que pasa con el envejecimiento en las personas, pero es que eso acarrea varias cosas interesantes. Correcto. Así que hoy día le invitamos que se quede con nosotros hasta las 6 de la tarde. Pero si es que usted por A o B circunstancia dice, Choco, pero es que este tema el día de hoy sí está interesante, pero no es mi caso porque a mí me duele por aquí, me duele por acá y necesito consulta de otro tema, le tengo el sitio, le tengo el lugar. ¿Dónde estamos ubicados, mi Doc? Gracias, estamos en MedInter, Centro Médico de Medicina Interna, detrás del Hospital Metropolitano, en la Torre Médica 2, en el primer piso, en el consultorio 107. Los teléfonos, el 322-0063 y si llamas de provincia, 02-322-0063. Porque en MedInter siempre estamos atentos a tu salud. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal estuvo su semana, Doc? Súper bien, movida en realidad. Ha habido unos cambios de ahí con los cambios de clima, un poquito, la gente que regresa de sus vacaciones un poquito apretada en cuanto a la salud y con un par de emergencias, pero bastante bien. Bueno, vida hay, mientras haya vida y esperanza. Eso sí, eso sí, cierto es. Y cerrando la semana, ¿qué planes tiene para el fin de semana, Doc? Bueno, básicamente estoy de llamada ahí en el hospital, entonces no hago planes, estoy medio entretenido. Así que la gente, ya quisiéramos ir a la playa. Sería una maravilla. El que vaya me lleva. Correcto. Y para entrar en este ambiente playero y ambiente de información, vamos a ver la Meditrivia del día de hoy para que ustedes nos ayuden participando desde sus casas. Vamos a ver, ¿qué dice? Preguntamos, porque curiosos somos, ¿eh? Correcto, bien preguntados si somos. Y vamos a ver la parte de la Meditrivia. Veamos. A continuación, recuerde que tiene que, por favor, responder nuestra pregunta del día, que normalmente la respuesta está a lo largo de nuestro programa. Así es. ¿Cuál es un signo de alteración del estado de alerta en adultos mayores? ¿Cuál no es un signo de alteración? A. Respuesta lenta a los estímulos. B. Confusión súbita o rápida al despertarse. C. Mantener una conversación coherente. Para usted en casa, ¿cuál no es un signo de alteración del estado de alerta en los adultos mayores? Así que participe con nosotros en nuestro Instagram y vamos a irlo descubriendo aquí en el programa mientras hablemos del tema del día de hoy. ¿Cuál no? ¿Cuál no es de esas tres? Así que sabe. Métase al Instagram, véalo y revíselo. De esas tres hay una que me pasa a mí. Hay una que... Dios mío, yo creo que dos. Yo creo que a mí las dos, pero bueno, vamos a ver por ahí. Entonces, porque es muy importante para que usted en casa tenga en cuenta estas consideraciones con sus adultos mayores. Doc, antes de empezar con el tema y demás, yo le quiero preguntar también su Instagram, porque necesito enterarme de algunas cositas, sobre todo porque el Doc tiene mucha información importante. Gracias. Pero antes de irnos a su Instagram, cuando hablamos de adultos mayores, ¿desde qué edad estamos? 65 años en adelante. Ok, muy bien. Ahora sí. Y estamos en Instagram como DR Carlos Nieto, tanto en Instagram como también en TikTok. Y estamos subiendo material para que usted todos los días tenga algo de en qué entretenerse. El último que subimos, básicamente para la... Gracias, mi Anto. Estamos para la parte de la gastritis, un poquito los consejos más importantes que usted puede tener y obviamente que los tome en cuenta porque a veces la gente subestima algunos síntomas. Así que síganos, denle el like también y obviamente mándenos sus sugerencias y sus comentarios. Doc, ¿cómo elige los temas que sube en Instagram? Bueno, detrás de esto, en realidad, las chicas que manejan la parte de redes son increíbles. Doc, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esto. Lo más solicitado es esto y gracias a la gente que también nos escribe. Feedback, ¿no? Porque ellos normalmente dicen, vea, ¿por qué no habla de esto? Quisiera saber de esto y ahí están los temas. Muy bien. Entonces, bueno, con todas estas recomendaciones yo le digo, por favor, abróchese el cinturón, porque hoy es viernes y el cuerpo sabe que necesita ser cuidado. Así es. Mi corazón es delicado. Exactamente, muy bien cuidado. Y lo cuidamos con salud, con bienestar y con algunas recomendaciones que a lo largo de este programa le vamos a compartir. Quédese, por favor, porque... Si se va, se lo pierde. Ambientecito de viernes se siente, así es. Y de vacaciones. ¿Cuál es tu música favorita? Bueno, yo en realidad tengo de todo. Si tú ves mi playlist, por ejemplo, para entrenar. Eso pasa de José José a Morat, va también a Shakira, se pasa para Bad Bunny. O sea,
Es una mezcla, pero increíble. O sea, me gusta la música, me gusta de todo. Y bailar es bueno también, ¿no? Sí, claro. Sobre todo, genera más o menos el 30% de endorfinas de lo que lo haría, por ejemplo, una actividad física regulada, como caminar. Es mucho mejor. Y si son pasos prohibidos y le sacan el brillo a la baldosa, vale por 2. Claro, y con que no se dañe la lumbar nada más, eso es otra cosa. Muy bien. Bueno, Doc, vamos arrancando entonces el tema de hoy, súper interesante. ¿Con qué vamos a empezar para poder partir? Primero la gente tiene que entender algunas cositas. Entre ellas, yo tenía un profesor porque antes se le llamaba esto alteraciones del estado de la conciencia. Así se llamaba esto. Pero mi profesor decía, la conciencia es otra cosa. Esto es el estado de alerta. Y cuando hablamos del estado de alerta, ¿qué significa para ti, Choco? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué podrías decir? O sea, ¿qué es estar alerta? Estar alerta es como estar predispuesto a... Siento que es como estar despierto, pero un poquito más allá de estar presente. Como estar más atento a lo que está pasando. La idea un poquito es estar vigil, estar atento, estar predispuesto a tener una muy buena respuesta. Y esa muy buena respuesta va de acuerdo a varias partes. Pero lo más importante, ¿cuál es el que responde rápidamente? El sistema nervioso central. ¿Qué significa? La parte del cerebro, la parte de la médula espinal y la parte de los nervios que salen de ahí, como para que tú digas, ok, por ejemplo, si yo tengo un vehículo que se está acercándose a mí, entonces yo tengo que hacer un movimiento para poder quitarme de ahí. Eso es estar alerta, ¿no es cierto? Okay. Pero parte específicamente de la información que produzca el cerebro hacia la parte. El problema es que hay muchos cambios. Por ejemplo, hay gente que está algo somnolienta. ¿Qué significa? ¿Te ha pasado que a veces cuando estás somnolienta, qué puede pasar después si te levantas medio somnoliento en la mañana? Me golpeo. Te puedes golpear. Me puedo caer, me ¿No es puedo cierto? confundir de día. Correcto. No sé a qué horas están. A muchos de mis compañeros médicos y los residentes de medicina, que son médicos de información, por ejemplo, a veces salen después de 24 horas, salen al otro día, se quedan dormidos de las 9 de la mañana y se levantan como a las 8 de la noche. Y no saben en qué dónde están. Y piensan que ya es del otro día y quieren salir corriendo de su casa. Porque, entonces, eso puede pasar con la somnolencia. O sea, tú tienes una alteración. ¿En qué? Puedes tener una alteración en el tiempo, no sabes qué tiempo es o qué día es. Es verdad. En la parte de el tiempo, también puede ser en la persona. A veces uno dice, a ver, yo, ¿quién soy? ¿Quién eres? O sea, no reconoce, claro. ¿No es cierto? Y también en la parte del espacio. Entonces puede ser, no, ¿dónde estoy? Claro, entonces, estos 3 puntos son muy importantes para que usted tenga en cuenta en casa. Cuando usted diga, o sea, como que me parece que no está muy bien esta persona en casa, tiene que preguntarle 3 cosas, ¿no es cierto? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Exactamente, ¿no es cierto? ¿Quién eres? O quién eres o quién soy, claro. O sea, ¿quién soy yo para ti? ¿Qué soy? No, mentira. Okay. Pero ¿quién soy? Aclarémoslo de una vez. ¿Y dónde estás? ¿Dónde crees que estás? Okay. Porque puede que digan, no, sí, hoy día es viernes, ajá, y vos eres mi hija, pero estamos en iglesia y resulta que estás en la casa. O sea, eso no puede estar tan bien. Tiene que haber coherencia en las 3 cosas. Correcto. Entonces, hay somnolencia, ¿no es cierto? Hay también la parte de obnubilación, obnubilado. ¿Qué significa? Como que está respondiendo, pero de pronto como que se queda dormidito, como que no te responde, no sigue una cadena normal de una conversación. El otro se llama el estuporoso. Doc, antes, en la anterior, vendría a ser como el equivalente a estar adormilatado. Más adormecido que somnoliento. Cuando estás somnoliento, yo te estimulo y ya te despiertas. Claro. ¿No es cierto? Pero en cambio, en el obnubilado, no te despiertas bien, cada vez estás más somnoliento, ¿sí? Okay. Más aletargado, más lento. Entonces el uno va como para despertar hacia arriba y el otro va más bien para hacia... dormir. Okay. El otro se llama estuporoso. ¿Qué significa estuporoso? Ya solamente te responde cuando hay algún tipo de estímulo fuerte. ¡Hey! ¿Dónde estás? ¡Hola! O le pellizcas, o le jalas, o le estimulas, ¿no es cierto? A ver, dale. Muy bien. Eso. Y la pellizcadita. Correcto. A ver si es que despierta. Correcto. Y lo otro ya es el comatoso o en coma. ¿Qué significa? No responde. Tú le estimulas, le levantas, sabes que está respirando, sabes que está haciendo algún tipo de gesto, pero no te responde. Entonces mira que hay diferentes etapas de la pérdida del estado de alerta. Pero es muy importante, ¿por qué? Porque podemos tener sutilezas, mi querida Choco. Y es muy importante en los pacientes adultos mayores. Y tú me haces la pregunta, ¿cuándo hablamos de adultos mayores? Hablamos mayores de 65 años. ¿No es cierto? ¿Por qué?
Porque tú decías, hay algunas cosas que van cambiando pues con el tiempo. ¿Y qué es lo que más va cambiando con el tiempo? La disfuncionalidad, la longevidad también de los sistemas del cuerpo. Y lo más importante, el sistema nervioso central. Doc, Dímelo. dentro de este somnoliento y todo lo demás, ¿dónde entraría el tema de la memoria, por ejemplo? Correcto. Porque se altera también. Correcto. Si es que tú dices a un paciente, por ejemplo, que estás medio somnoliento, y tú le preguntas, o sea, ¿quién soy? Y te dice, sí te recuerdo, pero no sé tu nombre. Y eres el hijo, por ejemplo. Tú ya sabes que la memoria está alterada. Entonces, algo está pasando. ¿Por qué? Porque puede verse alterada la circulación sanguínea a nivel del sistema nervioso central. Y ese es uno de los puntos sumamente importantes y claves. Por eso, el estar pendientes del día a día, de cómo se comportan, de cómo están, porque son sutiles a veces los cambios. Por ejemplo, ¿y cómo estuvo los últimos 3 días? O sea, como que en estos días ha estado un poquito más bajo. No ha salido a caminar, no ha salido a hacer a regar sus plantas. No me ha llamado, que ella me llama todos los días o que él me llama todos los días. O sea, sí hay cambios sutiles, pero que van dando información clínica que uno dice, espérate, no ha estado muy normal últimamente. O sea, tenemos que entonces darnos cuenta que este tipo de sucesos o estos episodios, no sé si se dice episodios. Episodios, muy bien. sí, Este está tipo muy de bien. episodios tendríamos que tomarlo en cuenta para que no sea algo aislado, algo como que, bueno, pues se quedó ahí y nada más. Correcto. Es como ir anotando por ahí, quizás pasaron 2 veces a la semana, pasó una vez cada 15 días, Exactamente. como para poder reconocer qué tan grave puede ser o no. Correcto, porque normalmente a veces la cotidianidad cambia. Y en ellos, por ejemplo, es muy importante, cuando hablamos de ellos, hablamos de las personas adultas mayores, porque ellos ya tienen una rutina. Casi siempre comen lo mismo, se levantan a las mismas horas, almuerzan a la misma hora, tienen la misma actividad generalmente durante el día, hacen las mismas cosas en las tardes. Por ejemplo, algunos toman siesta, otros leen algún tipo de libro, otros bordan, o sea, ya tienen una habitualidad. Cuando hay algo que rompe esa habitualidad, sí nos tiene que llamar la atención. Porque generalmente cuando hablamos de estas alteraciones del estado de alerta, es muy importante, mi querida Choco, porque hay 3 factores sumamente importantes que usted en casa tiene que notarlos. Generalmente, traumas. No de que me traumé, no. Eso le iba a decir, ¿traumas de qué, Doc? De golpes. Okay. Golpes, caídas, algún tipo de empujón, algún tipo. resbalón. Recuerden que ellos tienen ya la motilidad o la motricidad. No es tan fina como antes, sino que ya tienen a veces traspiés. Y ¿sabe lo peor? No cuentan. Si ustedes de esas bellas damas, de esos nobles caballeros que nos ven y que tienen, con todo respeto, cuando ustedes dicen, es que no les conté para no preocuparles, el 95% lo hace, quiere decir que después nos vamos a preocupar el doble, porque no nos contó y pasó el tiempo. Entonces, los golpes, los traumas y las caídas, ¿cuáles tú crees que son los golpes más inocentes, entre comillas, que generan problemas en los adultos mayores? ¿Golpes en qué parte del cuerpo? Sí, correcto. Yo creo que los de la cabecita. Ok. Los de la cabecita y creo que también lo de las extremidades, Doc. Porque siento que las extremidades en nuestros adultos mayores se pierde como con mucha facilidad. Correcto. ¿Cuál es la única diferencia? Que de las extremidades uno a veces sí se puede dar cuenta. ¿Por qué? Porque si el papá, la mamá, el tío, la tía empiezan y llegan así, ¿no es cierto? Claro, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿No es cierto? ¿qué te pasó? Obvio, ¿no es cierto? Si estás así con la manito y ves que no estira bien, ves que como que no agarra bien, como que hace esto, tú dices, algo pasó. Pero el problema grande está aquí. Los golpes de la cabeza. Porque a veces, generalmente, uno dice, ok, si no me cuenta, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué puede pasar? ¿Y qué crees? Pueden pasar muchas cosas, Doc. Correcto. Pueden pasar muchas cosas. De hecho, ¿sabe qué? Yo pregunté, bueno, no yo no fui. Así personalmente de que la Choco fue, no. Pero la producción sí preguntó a nuestro público acerca precisamente de cuáles son las consecuencias de una caída. Vamos a ver qué respondieron. Vox Populi. Veamos. ¿Qué consecuencias puede tener una caída en un adulto mayor? Dependería del tipo de caída, pero pienso que principalmente se pueden afectar cosas como la cintura, la cadera, las piernas. Creo que es lo más importante. Pues yo diría sí, fracturas, pues más que contusiones, fracturas. La columna, las piernas, porque es lo más vulnerable en esta edad.
Se cae por falta de estabilidad o porque las piernas, por falta de ejercicio y vida sedentaria, no tienen un funcionamiento adecuado. Fracturas, por el tema que a veces tienen artrosis. Realmente pues fracturas, luxaciones, digamos que el tipo, digamos que problemas de tipo óseo, pues estarían afectadas, tejidos blandos. Pues Ok, la entonces, gente tiene dice- bastante razón. Claro. O sea, si uno se cae normalmente en edades adultas mayores, ¿qué podría pasar? Pues básicamente lo que ellos dijeron, ¿no es cierto? Fracturas, más aún si están asociados, por ejemplo, a osteopenia u osteoporosis, o sea, a una disminución en la cantidad de masa ósea. El desgaste Sí, de los las más huesitos. frecuentes, ¿cuáles son, mi Choco? Caderas, ¿no es cierto? La columna, las vértebras, aunque sean silenciosas, y los huesos largos como el fémur y a veces inclusive los brazos o las muñecas, que es las partes más frágiles que podemos tener. Doc, también me he dado cuenta, porque varias personas que como en el entorno es muy común, que dicen, pero es que no se cayó de nada muy aparatoso. Claro. O sea, se resbaló, fue una cosa muy Sí. sencilla y Sí. lamentablemente terminan como con Claro, todas esas... y sabes que nosotros le llamamos en traumas. medicina eso caídas desde su propia altura. Ah, Claro, porque no es lo mismo caerse Desde aquí. de unos 50 que caerse de 2, ¿no es cierto? De 2 metros. Entonces, eventualmente esta sí. Pero ¿cuál es el inconveniente? Todas estas, la mayoría de estas, no alteran el estado de alerta. alerta. Ok. Entonces el paciente se queja, grita, sabe dónde se cayó, cuándo se cayó. El problema, y te digo, adelantando un poquito, los traumas o microtraumas, como por ejemplo, ¿te ha pasado a ti que sales del vehículo y ¡toc! La cabecita. ¿No es sí. cierto? O abro Eso, la alacena y ¡tan! ¡pum! O también abres la parte de atrás del auto y ¡toc! Te cae la puerta. Esos pequeños golpes, los golpes en los veladores. Ah, es que la abuelita estaba acostada y se dio la vuelta y se golpeó en el velador, ¿no es cierto? Esos pequeños microtraumas son los más frecuentes. ¿Por qué? Porque en esos empieza el paciente a tener ya alteraciones. La abuelita, y esos, adivina, ¿cuentan o no cuentan? No. No porque cuentan. parecerían que no tiene importancia. No cuentan porque básicamente dicen, ¿para qué les cuento esto? Y algunos a veces nos damos cuenta de que tiene un golpe, un chichón, como decimos acá, un chibolo, ¿no es cierto? Pero eso es ocasional. O sea, claro, ahí sí me voy a dar cuenta y lo voy a llevar a que le vea el médico. Pero la mayoría de estos golpes, de estos traumas, de estos microtraumas, no son evaluados en el momento. Y generalmente el problema de esto, mi querida Choco, es que el cráneo, si hacemos un corte así como, ¿no es cierto? Y aquí está la parte del cerebro. El cerebro está casi flotando en realidad en la mitad. Pero nosotros tenemos un espacio entre la parte dura de la cabeza y la parte de la masa encefálica que está aquí. Y tiene vasitos sanguíneos, mi querida Choco. Y el problema es que cuando hay estos golpes, por ejemplo, el cerebro hace una especie de golpe y contragolpe. Y recordemos que con la edad los vasos sanguíneos se hacen más duros, menos elásticos, tienen más depósito de calcio. ¿Qué significa? Que se van a romper. Y muchas veces uno dice, pero no, le llevamos al doctor en ese día de la caída y la tomografía estaba salía normal, nada. no tenía nada. Pero claro, después de eso, náusea, vómito, decaimiento, desorientación, somnolencia, no reconocimiento de familiares. Vamos a los 5 o 7 días, realizamos una nueva tomografía y resulta que ahora aparece una cosita aquí, que es una cantidad de sangre acumulada y que empieza a hacer presión al cerebro hacia la mitad. ¿Por qué? Porque la parte ósea, el cráneo, no se expande. Y cuando se empieza a comprimir el cerebro, empieza a darnos síntomas. Estos hematomas o estas colecciones subdurales o por ruptura de la dura madre que se llama, son los más frecuentes que pueden pasar. Eso ya representa una inflamación. Eso vendría a ser una inflamación. Como cuando tú te golpeas. Si tú te golpeas y tienes una acumulación de sangre, siempre va a haber dolor, inflamación, hinchazón, enrojecimiento. Esto pasa pero adentro, por eso no se ve. Y entonces es muy importante que si usted sabe que tuvo algún tipo de golpe, un contragolpe, por ejemplo en el auto, un frenazo, un chocón, un síndrome de latigazo, un golpeo,
usted tiene que estar muy alerta los primeros 15 días, porque a veces, mi Choco, no son así de rápidos, sino son como gotitas, gotitas, gotitas que se van acumulando. Pero entonces, ¿cuál sería el procedimiento, Doc? Un adulto mayor se cae, se golpea, tiene un golpecito en su cabeza, ¿tiene que ir a valorarse por el médico ese mismo momento o espera los 15 días y luego ve? Es una muy buena pregunta. Lo primero es, ¿el trauma ha sido presenciado o no presenciado? Presenciado. Si yo veo que el mecanismo de trauma fue que se me cayó de la silla al piso y se golpeó la cabeza, a la emergencia. Que si yo veo que se dio contra la puerta, a la emergencia. Que si yo veo que se dio con la parte de la puerta de los autos y tiene ahí un hematoma, a la emergencia. Porque hay que revisar adecuadamente en ese momento. Pero claro, si yo veo que sí se golpeó, ok, pero o sea, aparte del bochón y del mal rato, veo que no pasa nada, observación. ¿Cuáles son las red flags o los signos de alarma que llamamos, ¿no es cierto? Por más que haya pasado a las 8 de la mañana, son las 3 de la tarde y de pronto el adulto mayor vomita en proyectil, que se llama. O sea, ¿qué significa en proyectil? Que no hago el... No, sino que estoy así conversando y... Okay. Directamente, esa vómito sin náusea, 1. 2, dolor de cabeza persistente. ¿Sabes qué, hijito? ¿Sabes qué, mijo? ¿Sabes qué, amigo? ¿Sabes lo que sea? Me sigue doliendo la cabeza. Sensación de que empiezo como que a hablar un poco más lento, o que si estoy hablando con esta persona, el responder es mucho más vago, mucho más lento, como que estuviera algo borrachito. Entonces, obviamente, va a ser el otro punto. Aquí también pasa, Doc, que la persona puede perder el tema de la visión, como que, oye, estoy viendo estrellitas. Sabes que no tanto, porque ya como te digo, esto es más lentito. Okay. Y lo otro, si no es presenciado, claro, Carlos, pero si es que no es presenciado, ¿cómo? Va a cambiar su habitualidad. Si ustedes notan que día a día se está levantando más tarde, se está levantando más somnoliento, está un poquito desorientado, no reconoce alguna cosa que es muy familiar para él, se queja de dolores de cabeza que no los tenía, está medio alterado al hablar o arrastra las palabras y eso no estaba pasando, así usted no haya presenciado, hay que descartar. ¿Qué hay que descartar, Carlos? 1, que no haya habido un derrame cerebral o una hemorragia en el cerebro. 2, que no haya habido algún golpe que le pueda estar originando este tipo de hematomas. Eso en cuanto a traumático específicamente. Por eso es muy importante que usted en casa aprenda cómo cuidar a sus adultos mayores. Entonces mira que es súper importante este tema, porque la mayoría de gente dice, ok, cuando alguien se cae más de los 65 años de edad, ¿qué es lo que va a pasar? Casi todos te dicen extremidades o te dicen la columna, pero casi nadie habla acerca de la parte del cerebro. Doc, ¿qué de cierto hay? Porque muchas veces hemos escuchado eso de que cuando una persona se cae es mucho mejor que se rompa la cabeza a que realmente no haya ningún tipo de Claro, lesión. no, normalmente siempre hemos escuchado eso y en medicina casi hablamos lo mismo, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de estos hematomas subgaleales, ¿qué significa? El chibolo, el chichón o lo que sea. No siempre es preferible de que esto se sangre, pues no es que esto se abre y sangre y sigue sangrando a veces, porque todo lo que es en la cara y en la cabeza es muy llamativo. Puede ser un corte súper chiquito, pero sangra como que ya se te va a ir toda la sangre del cuerpo. Y normalmente hay gente que dice, no, si se golpeó, yo le voy a abrir con una giletcita un poquito para que se drene. No hará eso, por el amor de Dios. ¿Hacen eso en serio? Sí, claro, no tienes idea. No, por favor. Siempre hay gente proactiva. Yo no quiero llamarle que sea gente avesada, sino proactiva. Bájele a la proactividad un poquito, porque a veces, porque estos de aquí, estos hematomas, estos chibolos, estos chichones, estos lo que como le llamen, se van a reabsorber. Entonces, ¿qué tengo que hacer inmediatamente después de un chichón, un chibolo, lo que sea? Frío local. Ajá, la carne del refrigerador, el pescadito del refrigerador, todo lo que tenga friecito, porque va a ayudar. Pero lo que le estamos diciendo es tenga mucho cuidado. Si usted evidenció una caída, un golpe, un mal movimiento y empieza a ver alteraciones del comportamiento o del estado de alerta, tenga la amabilidad. Ese paciente tiene que ser visto urgentemente. ¿Ok? Hablamos de personas mayores de 65 años, exactamente. ¿Cuál es el otro punto importante, mi querida Choco? Que no solamente son los traumas. ¿Cuál es el segundo evento bien frecuente que empieza a alterar el estado de alerta de los pacientes? Las infecciones.
Sí, señor, las infecciones. Por ejemplo, en muchos pacientes, ¿no es cierto? ¿Cuál crees tú que es la infección más frecuente de los adultos mayores? ¿Las vías urinarias? Muy bien. Oye, Choco, pero estás prendidísima, bien. Ese viernes de la Choco, súper Choco. Entonces, las infecciones... Choco, exactamente. Exactamente. Las infecciones de vías urinarias o las IBUs, que se les llama así acrósticamente, son las más frecuentes tanto en adultos mayores, mujeres, como varones. Si usted sabe que papá, mamá, tío, lo que sea, está con goteo después de orinar, que van frecuentemente al baño, que están utilizando protectores porque se les escapa la orinita, tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque normalmente la gente dice, pero no se ha quejado pues de ardor, de dolor, que le pique o cosas por el estilo. No, no hace falta. Muchas veces hay este tipo de bacteriurias asintomáticas. ¿Qué significa? Bacterias en la orina que no dan tantos síntomas. Y recordemos, mi Choco, que muchos pacientes adultos mayores tienen polimedicación. ¿Qué significa? Que tienen medicamentos que para la presión, que para la diabetes, que para el colesterol. Y algunos tienen medicamentos analgésicos con cierto tipo de horario. Es que a mamá le duele, por ejemplo, la cadera y siempre le estamos dando un paracetamol. El paracetamol podría ocultar temperatura o fiebre, dolor o molestias. Entonces, si ustedes a un paciente que saben que no ha tenido un trauma, que no se ha caído, que no tiene golpes, que no tiene hematomas, pero que de pronto empieza a tener algún tipo de cambio en el comportamiento, ¿no es cierto? Eventualmente hay que sospechar, si no es por trauma, podría ser por una infección. Pero al volver de la pausa, les vamos a explicar cómo es que las infecciones empiezan a ser las alteraciones del estado de alerta. Antes de que nos vayamos, las infecciones de las vías urinarias, ¿por qué se dan? Normalmente eso lo vamos a ver, porque son por 3 causas importantes que los vamos a ver en un ratito más. Así que no se vaya, porque si se va, ¡se lo pierde! Ya volvemos. Ya estamos de regreso, amigas y amigos. Hoy es un viernes sensacional porque le estamos dedicando el tiempo y la atención que nuestros adultos mayores requieren y necesitan. Por eso el día de hoy yo le voy a decir que, por favor, este es un programa que usted lo tiene que volver a revisar. Hágalo en YouTube. En cuanto nosotros terminemos, siéntese con su familia entera a revisarlo, porque de seguro le va a dar herramientas y le va a dar muchísima información valiosa para que ese adulto mayor de su casa, sea su abuelito, sea tal vez su papito o la persona que se encuentra en casa, pueda tener esa atención que nosotros necesitamos. Algo tan sencillo como un pequeño golpecito podría esconder, Doc, una reacción muy grande. Así es, y por eso, como le decimos, usted reciba de nosotros estas pequeñas cápsulas informativas que le pueden ser de mucha utilidad cuando usted tenga. Entonces, si usted está ahí al cuidado de sus papás, abuelitos, tíos, lo que sea, anótese. ¿Cuáles son las posibles causas que le podría llevar a que se esté medio raro? 1, traumas, microtraumas, caídas, golpes, lesiones. 2, infecciones. Y la Choco nos preguntaba, ¿por qué las infecciones? Por ejemplo, hay mucha gente que en las infecciones de vías urinarias, mi querida Choco, lo más importante, 1, se aguantan las ganas de orinar. Entonces, número 1, no tomo tanto agua, doctor, porque yo no sé ir al baño en otros baños que no sean el mío. Tenga. Porque eso, número 1. 2, uso de protectores, ¿no es cierto? De protectores diarios, pañales o cosas por el estilo, por el acúmulo que esto produce. 3, ropa interior que no sea de algodón y que cambie completamente la temperatura a nivel de la parte vaginal. Recordemos que ya generalmente a estas alturas de la vida ya hay resequedad vaginal, hay escapes de orina por descenso de vejiga y generalmente causan. Y 4, obviamente, uso de baños que estén no aseados, que eventualmente podría regularmente pasar. Son las causas más frecuentes para la parte de infecciones de vías urinarias. La infección de vías urinarias con estas especificaciones que acaba de tocar, Doc, ¿sería para cualquier tipo de persona o estamos hablando desde solo los niños y pega también para los
los adultos, solamente con un pequeño cambio en los adultos mayores. Hay muchos adultos mayores que están a cargo de las personas que les cuidan, les cambian, les asean y todo demás. Recordemos que muchas veces la parte de las infecciones o a veces la misma deposición que a veces no se las limpia muy bien o no tienen un buen aseo, podrían tener este tipo de causas. Doc, en el caso de, por ejemplo, las personas, usted está hablando de personas que tal vez necesitan asistencia diaria. Correcto, asistencia diaria. El tema del, por ejemplo, el uso del jabón que se está consumiendo puede derivar en una infección. Sí, y muy buena tu acotación, porque recuerda que así como hay una microbiota a nivel del intestino, ¿no es cierto? Quiere decir que hay bacterias buenas que generan salud. A nivel de la parte vaginal también hay una microbiota que muchas veces con el jabón antiséptico terminamos matando a las bacterias buenas y también puede generar cambios a nivel de la acidez, que es una de las barreras naturales. Entonces, el jabón íntimo sí sería un buen aliado. Un jabón íntimo, sí, un jabón de los normalitos o jabón macho, jabón Alex, no, esos podrían más bien alterar esta parte incómoda del área. Lo segundo y muy importante, ¿qué es importante? Que si estas son las más frecuentes, adivina cuáles son las no tan frecuentes. Ay, no sé, hasta ya no me llegan a la chocosidad, creo. Resfriados. Bronquitis o neumonías adquiridas en la comunidad. O sea, el problema de esto es que normalmente puede haber que alguien fue a visitar a ese adulto mayor y si bien es cierto a veces, como decimos, las defensas están medias bajas, no pasa eso, pero pueden tener alteraciones en las defensas y no manifestarse muy rápidamente. Cuando ya les vemos que están aturdidos, aletargados, somnolientos, no están comiendo bien, empiezan... Podría ser que esté con una infección respiratoria, que también hay que estar muy pendientes porque podrían en poco tiempo alterar la alerta de nuestros pacientes. Doc, ¿infecciones estomacales puede funcionar que también altere la alerta o esas son unas infecciones más pasajeras? Sí, generalmente, pero es lo que vamos a tratar al último, que es el desequilibrio hidroelectrolítico. O sea, sí puede haber. Pero te invito, vámonos a la LED para ver las lesiones más comunes que podemos tener en la parte de la cabeza por traumas o microtraumas. Gracias, mi doctor. Vámonos. Vamos entonces, vamos. Eso está buenísimo. Sí. También es un programa como para repetírselo un domingo 10 de la mañana mientras estamos haciendo. Porque sobre todo yo creo que todos en casa tenemos algún adulto mayor. Y si no tenemos un adulto mayor, quizás nosotros seamos el adulto mayor. Correcto. Y tengo que avisar. Claro, o sea, si me golpeé, tengo que avisar. Vamos a ver, dentro de las lesiones comunes tenemos esto que hablábamos de los hematomas. Un hematoma es una colección localizada de sangre subdural debajo del hueso de la cabeza. Hay una parte como una telita que se llama la dura madre y esta básicamente es la que tiene unos vasitos sanguíneos. Debajo de esta hay un espacio entre ella y el cerebro. Ahí se puede acumular esta cantidad de sangre, que puede ser mucha cantidad de sangre. Yo les hablaba al inicio que puede haber alteraciones hasta el coma. Pues sí, este tipo de lesiones, si no son revisadas e intervenidas quirúrgicamente a tiempo, puede matar al paciente. ¿Por qué, Carlos? Porque recordemos que la calota, la parte del cráneo, no se expande, así que si es que hay una ocupación de este espacio por sangre, va a ir aplastando las estructuras internas del cerebro hasta que pueda hacer lo que nosotros llamamos herniarse. ¿Qué significa? Empieza a empujar las estructuras hacia la médula espinal o hacia el canal medular, pero aplasta donde que usted respira, donde está el punto específico del centro de la respiración y se puede anular. El tema de los hematomas subdurales, ¿dependería dónde queda entonces la acumulación de sangre para que el paciente tenga o no cierto tipo de síntomas? Sí y no, mi Choco. Sí del lugar, por ejemplo, para que se altere el habla, o se altere la vista, o se altere la alerta, pero más bien es la cantidad. O sea, por ejemplo, hay personas que han tenido eventos de golpes a repetición y que eventualmente casi nunca les paramos bola. Pero cuando uno dice, ok, voy a hacerle un control y le hago una tomografía, resulta que veo un montón de golpes varios que ha tenido en varios tiempos. Y se puede ver inclusive si es que son agudos, recientes o son crónicos, porque la sangre también cambia. Entonces muchas veces los pacientes ni siquiera se acuerdan. Pero claro, uno dice, por eso es que mi papá, mi mamá ha estado un poco más mal genia o ha cambiado, ha estado irritable. Porque hay cambios que sí se pueden dar con estos cambios. No tanto como para llevar a la emergencia, pero a veces descubrimos
¿Cuánto tiempo puede tener una lesión como esta en el cerebro sin ser tratada y sin ser sentida? Generalmente entre 7 a 15 días. O Ok, sea, es rápido. a veces puede ser como una llavecita de agua goteando. Tac, tac, tac. Y en los primeros días uno no ve tantos cambios. Pero generalmente, por eso uno le dice a los pacientes, si usted vio el trauma, usted vio la caída, se le quejó, usted vio el chichón, siempre tiene que llevarle en ese momento a que le revisen para ver que no haya nada agudo. Y por favor, siempre a los 15 días. Ah, doc, pero es que está súper bien. Ok, veámosle clínicamente. Le vemos las pupilas, le vemos cómo articula la palabra, le vemos que tenga una buena simetría facial, le vemos que tenga buena fuerza en brazos, en piernas. Pero si detectamos estas pequeñas cositas en el consultorio, en ese momento a hacerse una nueva tomografía. Atención, por favor, una lesión como esta, sin ser atendida, ¿en qué puede derivar? ¿Lo peor que pueda pasar? Fallecer el paciente porque hay una compresión del cerebro. Ok. Vamos, siguiente lesión que podría pasar, podríamos tener tal vez otra lesión como las contusiones cerebrales. ¿Qué significa? No hay hematomas, no hay colección de sangre, pero el paciente tiene un golpe en el cerebro que por minutos, horas o días puede desconectar algunas áreas y el paciente se siente un poco desorientado, un poco lento, un poco atontado, un poco borrachito, porque a veces ni siquiera puede acordarse bien qué ha pasado o lagunas mentales. Contusiones que pueden generar que haya un cizallamiento, un movimiento del cableado eléctrico a nivel del cerebro. Vamos con las otras. Muy y estas bien. no se ven. Muy bien. Y ¿Esto también obviamente está conectado con la columna vertebral? ¿Es la puede contusión? ser y puede ser arriba también. Por ejemplo, un buen golpe nos deja como ahí Ok. soñados. Vamos. ¿Un choque de carro podría ser Puede una ser, contusión? claro que sí, podría darme una contusión. Y también podemos tener lo que nosotros llamamos las microhemorragias, que básicamente pueden ser estos pequeños sangrados chiquitos como unas bolitas de sangre a nivel del cerebro que pueden autolimitarse. ¿Qué significa? Pueden cerrarse solitas, pero a veces pueden seguir creciendo. Por eso es sumamente importante cuando hablamos específicamente de traumas. Pero cuando hablamos específicamente de qué es lo que pasa cuando se deteriora la cognición, ¿qué es la parte cognitiva? La parte específicamente de memoria, concentración, recordar, actuar. Entonces, ¿qué pasa con la memoria cognitiva? Vamos a verlo. Entonces, el deterioro cognitivo puede haber alteraciones en la memoria reciente. ¿Qué desayuné? ¿Qué comí? ¿Qué hice? ¿A qué horas me levanté? ¿A qué horas me acosté? ¿No es cierto? Solo en la reciente. En la reciente generalmente, porque si yo le pregunto, ¿y dónde nació? A veces me dicen, en el Carchi. ¿En qué año? En el 68. ¿Y qué comió hoy día? No me acuerdo. Ok. Entonces, eventualmente sí puede haber eso. También en el lenguaje se vuelve un lenguaje tórpido, mucho más lento o inclusive a veces incomprensible. ¿Qué significa? Que empieza a arrastrar las palabras o tiene dificultad. En muchos pacientes inclusive uno les dice, ¿y qué es esto? Y uno dice, ok, es un marcador, pero él dice, o sea, sirve para rayar en una pizarra, pero no se acuerda del nombre. Entonces puede haber este tipo de cambios también. Reconocimiento o dificultad a sus familiares o gente que él ve muy frecuentemente. Mamita, papito, tío, ¿quién es él? Es el hijo, el preferido. No sé. Sí me recuerda la cara, pero no sé. Cuidado. Orientación en el espacio, ¿no es cierto? ¿Dónde estoy? Estoy en mi casa, estoy en un hospital, estoy en una iglesia, estoy en un parque, que me diga y reconozca. Hay mucha gente, muchos pacientes adultos mayores que solamente cambiarles en la casa de un hijo al otro ya se desorientan. ¿Por qué? Porque ellos tienen una habitualidad, saben dónde está su colcha, su manta, su Biblia, su rosario. Doc, por eso son como medios temáticos. Decimos, Por el eso, abuelito se ha vuelto temático. Exactamente, porque ellos rápidamente se desorientan en el espacio. Ok. Entonces, mira que son cosas muy importantes que usted en casa los tiene que evaluar y valorar. Este es un programa para estudiarlo, no solo para escucharlo, por favor. Y también motricidad programada, por ejemplo, para realizar sus diareas, sus actividades cotidianas. Por ejemplo, diariamente él le gusta ponerse una camisita, ¿sí? Y no puede abotonarse. El lavado de los dientes. No colocarse sus implementos de dentadura, por ejemplo. No amarrarse sus zapatitos, que empiezan a tener unos temblores incómodos. Todo esto puede generar este tipo de cambios. Orientación en el tiempo. No saben en qué día están. A veces les preguntamos y nos dan unas fechas
que no son las reales, ¿no es cierto? Entonces ahí empieza esta parte de el abordaje, algo más está sucediendo, no recuerdan fechas importantes o están generalmente en otro día, en otro año, en otro ciclo. Doc, todo esto yo lo veo como, ok, puede estar ocurriendo, ¿no es cierto? Correcto. Puede ser que yo hable con mi mamá y me dé cuenta de esto, hable con mi abuelita y sucede esto. ¿Cuándo es un tema de alarmarse, de decir, ok, esto no es puntual, esto ya es de revisión? Claro, no alarmarse, pero sí preocuparse. Por ejemplo, si yo levanto un día y veo que mi mamá me dice, hijita, pero si son las 8 de la noche, ¿a dónde te vas? Y son las 8 de la mañana, o sea, discúlpame, no es para alarmarse, pero sí para decir, oye, esto no está bien, ¿no es cierto? Sí Mamita, ¿cómo estás? No, yo estoy bien, pero ¿vas a comer esto? No, o sea, ya empieza a haber un cambio, en ese momento tendríamos que verlo. Muy bien, estas son las recomendaciones que nosotros el día de hoy en Doctor 7 queremos llevarle hasta su hogar. Yo sé que usted, como yo, está aprendiendo mucho, tomando nota y demás, y todavía nos queda más para ofrecerle. Así que quédese, porque hasta las 6 en punto, hoy le damos lo mejor de lo mejor en este tema, en donde los adultos mayores son nuestros protagonistas. Y ya regresamos con más alteraciones o causas de alteraciones del estado de alerta en adultos mayores. Señores y señores, día viernes, el viernes divertido que tanto nos gusta vivir aquí en Doctor 7. Recuerde, por favor, que tenemos una línea de contacto para usted, para que nos escriba al 099-529-3016. Hoy hemos estado hablando de un tema bastante interesante, la alteración de estados de alerta en adultos mayores. Correcto. Wow. Y cuando hablamos de esto la gente dice, ok, bueno, pero ¿qué yo puedo hacer en mi casa, por ejemplo, para empezar a cuidar un poco a mi adulto mayor? O sea, ¿qué es lo que debería yo tener en precaución un poquito? Y vamos a ver en Ale también, mi querida Choco, acerca de cuáles son esas pequeñas cosas que podemos hacer, pero que pueden ser muchísimo más importantes para ellos. Lo más importante como prevención de caídas en adultos mayores, por ejemplo, los tips de seguridad. Si vemos que la motricidad, que la parte de caminar, la parte de moverse, la parte de deambular es un poquito alterada, siempre es importante darles a ellos todavía seguridad. ¿Por qué? Porque pueden tener alteraciones de la marcha, pero a veces sí tienen fuerza, por ejemplo, en sus miembros superiores, que nos van a ayudar a que tengan algún tipo de bastón soporte o algún tipo de estos andadores. La mayoría de gente, la mayoría de pacientes son bien bandidas y bien bandidos. No les gusta. Es que voy a pensar que soy viejo. No es eso, es para darles seguridad. Y de hecho se ven muy elegantes también. Entonces, eventualmente, aparte de seguros, se ven elegantes. Esto también yo creo que se vería bastante bien el hecho de poder conversar con el adulto mayor, a decir qué te sienta mejor a ti. Claro. Porque quizás mi recomendación no sea lo que tú buscas, pero si tal vez a ti te gusta un bastoncito de madera, correcto, algo más chulo, puede ser que tenga como cierta seguridad. Y de hecho, hay gente que me ha dicho, por ejemplo, en otras partes, pero o sea, no me alcanza, por ejemplo, para un bastón. Cuando hacemos un palito de escoba de madera, ¿no es cierto? Le podemos poner algún tipo de caucho en el fondo para que no se resbale, y podemos ponerle a veces estos cauchitos de los manubrios de bicicleta, que también se consiguen en cualquier tipo de bicicletería, que a veces inclusive los botan y le ponen el manguito, sirven bastante bien. O sea, la condición es adaptabilidad. Pero otro punto importante es realizar regularmente ejercicio, porque lo que más cuidamos ahora en el siglo XX es la parte de la musculatura. Los adultos mayores que conservan buena musculatura tienen una salud mucho más regular y mejor, y disminuyen el riesgo de caídas a lo largo de toda su senectud, o sea, a nivel de su vejez. Entonces, realizar ejercicios es muy importante. No es que me duelen las coyunturas, sí, pero si se queda sentadita o acostadita le van a doler más. Por eso, la regularidad hace que tengan mejor movimiento. ¿Qué pasa cuando una persona no ha tenido una vida muy ágil, una vida de ejercicio? Tal vez tuvo toda su vida sedentaria y apenas comienza a hacer ejercicio. ¿Cuánto tiempo debería considerar como para comenzar a trabajar este tema? Normalmente, mi Choco, y que es bastante gente, ahora hay en cada una de las ciudades, y en las ciudades pequeñas inclusive, hay estos clubs del adulto mayor, clubs de los diabéticos, clubs de los pacientes hipertensos, que ya empiezan a tener actividades como, por ejemplo, bailoterapia o motricidad. Entonces les hacen ejercicios con unas botellitas, con arenita, que les hacen mover unas pelotitas, que les hacen empezar a caminar, les hacen inclusive algún tipo de funcional. O sea, siempre se tiene que empezar con las cosas más básicas de movimiento. Perfecto. Lo otro y lo más importante, señor, señora, usted que ya está en 65, 70, 75, ya ha empezado a tener problemas con la audición o con la visión,
avise, notifique. No tenga vergüenza porque a veces puede necesitar un audífono o porque puede necesitar lentes. Porque si usted va perdiendo la visión, que es muy normal en cuanto al envejecimiento, o la audición también va disminuyendo, se vuelve un factor de riesgo porque a veces no escuchamos, cruzamos la calle y nos pueden atropellar. No veo el rodapié, no veo el filo de la vereda, el filo de la grada y me puedo caer. Entonces es muy importante siempre una revisión al menos anual, tanto de la audición como de la parte oftalmológica. Y lo más importante, usted, nieto, nieta, hijo, hermano, tío, lo que usted quiera, cuando vaya a regalar algo al abuelito, sí, regálele seguridad. Es que estos zapatos tienen luces y se le ve cool a mi abuelito. No, regálele a aquellos que tienen este tipo de plantillas que no se resbalan, todos estos calzados antideslizantes. Y obviamente, yo quiero que mi papá, para que no le lastime los piecitos, 2 números más. No. Tiene que ser un calzado que, justamente y redundando, que le calce bien a él. Porque si no, este tipo de calzados, o muy apretados o muy grandes, pueden hacer alteraciones en la marcha de los pacientes. Es decir, que aparte de que nuestros adultos mayores necesitan una comunicación directa con nosotros para poder saber de su estado, nosotros como familia tenemos cierta obligación y responsabilidad de también poder asegurar este tipo de cosas para evitar que haya caídas y que luego con ellas pues tengamos una alteración de su sistema nervioso. Por supuesto, y lo más importante, como decíamos hace un momento, que es una de las causas también frecuentes, tengan mucho cuidado con la medicación. Muchos pacientes empiezan a olvidar, ¿me tomé mi pastilla o no me tomé mi pastilla? Y a veces toman dobles los medicamentos. Y a veces es una de las causas de la alteración del estado de alerta cuando toman doble medicamento antihipertensivo, doble medicamento para dormir o para descansar, doble medicamento de algún tipo de parte neurológica, porque pueden inclusive quedarse muy dormidos con alteración y obviamente hay que estar muy pendientes. Pero también para esto, ¿qué tenemos también, mi Choco? Tenemos nada más y nada menos que algunos tips y recomendaciones para tener una casa segura. No estoy hablando de los ladrones, no. Estoy hablando de esa casa segura para nuestros adultos mayores. Vamos a ver, entonces, ¿qué es importante esto? Lo más real. Debemos tener barandales para subir las gradas, en la ducha, en el baño, al lado del inodoro para que se puedan levantar, porque es muy frecuente las caídas, golpes y lesiones en este tipo de eventos con los adultos mayores. Doc, aquí podríamos hablar también de que generalmente sería sensacional tener una sola planta, ¿no es cierto? De preferencia sí, cuando se pueda sí, pero si no, eventualmente hacer. Lo otro, permitir que las cosas estén al alcance de la mano de ellos y en lugares que ellos conozcan, lugares que ellos reconozcan y los puedan manejar. También la iluminación, es que para ahorrar luz, es que no le pusimos, es que todo puede hacer. ¿Por qué? Porque hay una combinación fatídica que es luz baja o sin luz y también los tapetes, las alfombras, este tipo de rodapiés que ha sido causa inclusive de fallecimientos de los pacientes. Y siempre quite los obstáculos del camino de los adultos mayores. Gente, si usted tiene niños pequeños que tengan juguetes, tengan mucho cuidado porque son otra de las primeras 3 causas de este tipo de evento. Y mascotas, justamente por eso, porque a veces las mascotas no tienen la culpa, pero eventualmente si salen y empujan, podrían tener accidentes bastante importantes. Doc, ¿podríamos recomendar tal vez, apoyado a todo esto, el apoyo también, bueno, el apoyar y apoyo, el respaldo junto a tal vez psicólogos o demás que puedan ayudarnos a que las personas dentro de un contexto de amor podamos dar soporte? Sí, correcto. Y también lo más importante, recuerden, el 70% del cuerpo de los adultos mayores es líquido y se pueden deshidratar fácilmente. Y lo último que les decíamos, la baja de hidratación o la baja de sodio y potasio podría generar estados de alerta inadecuados en los pacientes. Con todo esto, yo creo que tenemos la respuesta adecuada para nuestra Meditrivia. ¿Qué les parece si entonces la revisamos para poder entender la respuesta correcta? Vamos a ver los resultados de la Meditrivia. Decimos, ¿cuál no es un signo de alteración del estado de alerta en adultos mayores? A. Respuesta lenta a estímulos del 15%. B. Confusión súbita al despertarse el 15%. Y C. Mantener una conversación coherente. ¡Correcto! El 70%. La gente ha estado muy atenta. ¿Por qué? Porque las 2 primeras sí son causas de alteraciones del estado de alerta. Entonces, solamente para despedirnos, recuerden, traumas,
medicamentos inusuales, cualquier tipo de infección o alteraciones en los líquidos y en los electrolitos. Chao, chao, chao. Buen fin de semana. Cuiden a su familia, les queremos un montón y hagamos que las cosas pasen. Chao, chao, chao. Puede que tengan razón.